Muy buenas a todos compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de la noticia de que el gobierno mexicano está atacando a los grupos aeroportuarios, específicamente cambiando las tarifas que tenían permitido cobrar sin ningún tipo de negociación previa e inclusive incumpliendo con la materia legal acerca de este tema, ¿no? Esos son temas muy importantes y es algo sumamente consternante porque nos dice, si lo hicieron ahorita con los aeropuertos, que nos dice que van a respetar cualquier tipo o situación legal de cualquier otra industria o empresa, ¿no? Entonces, esto obviamente genera un ambiente negativo y pues de mucha incertidumbre en temas de empresas en México, en el sector privado. Ahorita vamos a platicar más a detalle. En el video de hoy les voy a explicar cómo funciona el aeropuerto, qué fue lo que hizo el gobierno mexicano, por qué definitivamente está incumpliendo con las reglas que ellos mismos pusieron y qué impacto tiene esto en el tipo de cambio y sobre todo también en el mercado de acciones o de la bolsa de valores de México, ¿no? Vamos a comenzar. Bueno, antes de ver la noticia más a detalle, qué fue lo que pasó, les necesito explicar cómo funciona un aeropuerto, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, estos son los comunicados de Azur y de otro aeropuerto. No, esto no es lo que queremos ver. Básicamente, este es el estado de resultados del último año del grupo aeroportuario del sureste, ¿no? De Azur. ¿Y cómo funciona el aeropuerto? Un aeropuerto, básicamente, el gobierno mexicano le da una concesión a cierta empresa para administrar el aeropuerto, ¿no? Y dentro de esta concesión que está en el diario oficial de la Federación, algunos temas que se tocan es cuánto pueden cobrar como tarifa para las aerolíneas y para los pasajeros, porque hay que recordar que las aerolíneas pagan una tarifa, perdón, al aeropuerto por usar sus instalaciones, obviamente, por despegar de allá, etcétera, pero también los mismos pasajeros por usar las instalaciones y por estar. Claro, tú normalmente no ves este pago, pero lo pagas en tu boleto de avión. Es el famoso DUA, ¿no? Que a veces te dicen, es esto más el DUA, ¿no? Que el DUA depende definitivamente de cada aeropuerto. Ahora, entre estas concesiones que otorga el gobierno mexicano, según yo, o por lo que estuve leyendo, no existe un tipo de exclusividad. ¿A qué me refiero con esto? No significa que solo pueda haber uno en todo Yucatán o uno en cada estado, ¿no? No existe exclusividad, pero lo que sí existe es que obviamente sabemos que la mayoría de los estados solo pueden, bueno, no solo los estados, sino las ciudades más importantes de los estados solo pueden darse abasto o solo pueden sostener un aeropuerto, ¿no? Entonces, obviamente al momento en el que tú otorgas la concesión a un aeropuerto, a una empresa que va a administrar ese aeropuerto, la siguiente empresa que quiera entrar para competir lo va a tener sumamente difícil porque no se va a dar abasto y no va a ser rentable. Entonces, esto es uno de los típicos monopolios generados exclusivamente por el gobierno. Pero bueno, para no hacerte largo el cuento, básicamente el gobierno les da una concesión, les dice cuánto pueden cobrar en las tarifas y cuánto tienen que pagar, porque también tienen que pagar al gobierno, no creas que es gratis ni mucho menos. Esas concesiones se dieron en 1998, al menos las que están mencionando ahorita, y tienen una vigencia de 50 años. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que dentro del mismo, aquí pueden leer todos los temas en el diario oficial de la Federación, pero uno de los temas más importantes es ¿no? Que dice el título de concesión de cada uno de los aeropuertos de Azur, en este caso estamos hablando de Azur, en su artículo 10.8 establece modificación de condiciones. Las condiciones establecidas en la presente concesión podrán revisarse y modificarse por acuerdo entre la Secretaría y el concesionario, ¿no? Aquí es donde está lo importante, que sí se pueden modificar estas tarifas que dice que se establecieron en 1998, que puede cobrar en el grupo aeroportuario, pero siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre ambas partes. Ahora, ¿qué fue lo que pasó aquí que fue bastante problemático? Que al menos la mayoría de las empresas alegan o dicen, obviamente todavía no sabemos si es cierta, pero no se me haría nada raro, que simple y sencillamente no les avisaron, ¿no? O sea, no hubo ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de negociación previa, simple y sencillamente fue, vamos, a partir de ahora puedes cobrar estas tarifas, o tienes que cobrar, mejor dicho, estas tarifas. Muy probablemente, obviamente, las tarifas fueron para la baja, para que puedan cobrar menos, porque el presidente pues ya había hablado en varias ocasiones de que no le gustaba que los grupos aeroportuarios ganaran dinero, ¿no? Entonces, eso es lo más probable de lo que ha pasado. Se hicieron de forma unilateral, ¿no? Que el Grupo Aeroportuario del Pacífico lo indicó y realmente fueron 3 empresas afectadas y realmente casi todas dicen lo mismo, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí vemos el del Pacífico que dice en su comunicado de prensa, bla, bla, el 4 de octubre recibió una notificación de la Agencia Federal de Aviación Civil, la FAC,
entidad descentralizada de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informando que ha decidido de forma unilateral y sin previa comunicación con la compañía modificar con efecto inmediato las bases de regulación tarifaria establecidas en el anexo 7 de los contratos, bla, 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 ¿no? Entonces, esto es lo que dice GAP, y también Azur dice básicamente lo mismo, ¿no? El día 4 de octubre, un órgano, bla, bla, modificar de efecto inmediato los términos de las bases de regulación tarifaria establecidos en el anexo, bla, 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 exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, esto es el problema principal, ¿no? Que están incumpliendo la ley, porque dentro de la misma concesión o de la misma ley de aeropuertos que ellos mismos generaron, pues dicen que sí se pueden cambiar las tarifas siempre y cuando haya un acuerdo o haya un tipo de negociación entre la empresa y la organización. El problema de ahorita es que la organización simplemente dijo no. Se la pellizcan, van a hacer lo que yo les diga, se cambia, punto, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estás enviando tú a las demás empresas y a la comunidad internacional? ¿Qué mensaje? Bueno, el mensaje que estás enviando básicamente es un mensaje donde tienes un gobierno autoritario que va a hacer simple y sencillamente lo que se le dé la gana sin respetar la ley. Y es sumamente consternante porque luego empieza a tener ahí medio flashbacks de lo que pasó en países completamente totalitarios como Venezuela, como China, como otros países donde realmente simple y sencillamente si el gobierno se le pega la gana cambiar algo, lo puede cambiar y no existe ninguna ley de protección ante las empresas. Entonces esto genera un ambiente hostil para el emprendedor, para el empresario, donde pues dices, ¿sabes qué? Existe mucha incertidumbre y qué tal si el día de hoy hago mis números, veo que voy a hacer, que voy a tener cierta rentabilidad y de la nada viene el gobierno y me dice no, ¿no? Entonces eso básicamente es lo que está pasando, ¿no? No sabemos al día de hoy cuál va a ser la afectación o qué tan fuerte va a ser la afectación en estos grupos aeroportuarios. Ahora, uno de los temas que mucha gente toca es que los grupos ganan mucho y sí la realidad, ¿por qué ganan demasiado o por qué tienen porcentaje de utilidad muy altos? Porque si vemos acá son 25, bueno, lo que fueran, ¿no? Pero lo importante es que el porcentaje de utilidad es casi de la mitad, ¿no? Casi un 40% más o menos debe ser, lo cual es sumamente elevado, y un retorno de activos del 15%, lo cual es bastante elevado, ¿no? Entonces, sí, definitivamente estoy de acuerdo, ganan a lo mejor de más, pero bueno, la realidad es que estas concesiones las dio el mismo gobierno, ¿no? Este monopolio lo generó el gobierno, ¿no? Entonces, ahora están tratando pues de irse para atrás de algo que ellos mismos hicieron. Y la realidad es que no podemos juzgar la acción como mala o buena per se, ¿no? A lo que me refiero es el cambio de las tarifas no necesariamente es algo malo. Lo malo es la forma en la que se hizo, ¿no? Si a lo mejor se hubiera hecho utilizando los canales correctos, ha habido una negociación previa y llegando a un acuerdo mutuo, pues obviamente respetando siempre la ley, hubiera sido una espléndida noticia, hubiéramos dicho, bueno, qué bueno, esto habla de pues un tipo de regulación mucho mejor. Obviamente yo personalmente saben que no estoy de acuerdo con los monopolios en general y mucho menos con los que crea el gobierno, porque al fin y al cabo, en mi opinión, un monopolio no puede existir si no lo crea un gobierno o si no lo protege de cierta forma un gobierno. Pero bueno, si el gobierno fuera una entidad sin corrupción, obviamente no existiría ningún monopolio porque se aseguraría del cumplimiento de las normas antimonopólicas de la ley como debe ser, ¿no? Entonces, sumamente importante este tema. ¿Cómo reaccionar al mercado? Obviamente aquí vimos noticias de Bloomberg, donde nos indican que el Stock Index de México cae un 4.4%, la bolsa de valores, que es bastante, ¿no? De hecho, es su caída más importante desde básicamente en marzo de 2020, que fue cuando pasó lo de la pandemia. Y obviamente el peso también cayó bastante. Hay que recordar que el peso en esa semana se había estado depreciando de manera importante al pasar de 17.42 a casi 18, y con las noticias pues subió todavía más a 18.27, ¿no? Entonces, solo en estos 5 días, en los últimos 5 días, el peso se ha depreciado casi un 5%, ¿no? Lo cual es bastante. También tampoco hay que sacar las cosas también de contexto, ¿no? Porque pues si vemos en el último año, pues la apreciación del peso ha sido magnífica. Entonces así tampoco es algo que digas, wow, me preocupa. Pero realmente lo que estamos viendo es la reacción de los inversionistas, sobre todo de la percepción de México a nivel internacional, ¿no? Que están diciendo, guay, se hicieron esto hoy, ¿qué me asegura a mí que como empresa voy a entrar a trabajar y el día de mañana no me van a cambiar las reglas del juego? Más o menos algo parecido con lo que pasó con la reforma energética, donde empezaron a cambiar y a sacar, y siguen habiendo problemas, demandas de empresas de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Insisto, realmente lo importante acá no es la noticia per se, no es el cambio de tarifas per se. La verdad es que para empezar no lo podemos usar porque no sabemos qué fue lo que pasó, nadie lo sabe todavía, no sabemos cuál va a ser el impacto, pero lo que sí podemos juzgar es la manera en la que se hizo. Insisto, por encima de la ley, eso nadie está por encima de la ley.
Entonces es lo que me preocupa. Ninguna organización, ninguna persona moral, física debe de estar encima de la ley, ¿no? Entonces cuando empezamos a cruzar esas líneas es algo bastante peligroso. Pero bueno, eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido pueden apoyar como siempre con un like, suscribirse y nos vemos en el próximo.